Y aún habrá que añadir que Aristóteles, que trata de estos asuntos, es un filósofo. Y aún el filósofo, por antonomasia, como se lo llamó en la Edad Media. Por lo que parecería que Gustavo Bueno no está resbalando en campo ajeno, sino en el propio. Y que, más que un idiota que se cree que todo el monte es orégano, quiero decir, filosofía, es, diríamos como poco, un imprudente, porque le está regañando a Aristóteles desde la torre de la retórica y desde la torre de la poética. A no ser que prefiramos salvar al académico rebajando y condenando al hombre, e intuir que Gustavo Bueno se entristecía por el bien ajeno, es decir, sentía envidia por ver elogiar a los poetas mientras los filósofos trabajaban en las tinieblas escolásticas. Ernesto Sábato recuerda un pasaje de Verlaine, titulado precisamente Passage, en Uno y el Universo. A los hombres de espíritu universal solo les queda el recurso de la melancolía. Ya Valéry representa un poco esa situación, en que la realidad será suplantada por un conjunto de añoranzas y de insatisfechos deseos de universalidad. En Passage de Verlaine cuenta cómo veía pasar al poeta casi todos los días. Flanqueado por sus amigos, asombraba la calle con su majestad brutal y sus bárbaras palabras, deteniéndose de vez en cuando para dar salida a sus invectivas. Algunos minutos antes pasaba un hombre de una especie diferente, encorvado, grave, silencioso, de mirada ausente y fija, moviéndose con torpeza en un universo de los tantos geométricamente posibles. Henri Poincaré, dice Valéry. Me era necesario elegir para pensar entre dos órdenes de cosas admirables que se excluyen en sus apariencias, que se asemejan por la pureza y la profundidad de sus objetos. ¿Cuánto hubiera dado entonces Paul Valéry, dice Sábato, por ser algo así como la suma de Verlaine y Poincaré? Pero Atenas estaba ya muy lejos y también lo estaba el Renacimiento. Solo restaba soñar con Leonardo y añorar l'uomo universale. El futuro estará en manos de especialistas, lo que no creo pueda ser motivo de orgullo o alegría. Hay muchas personas que desconfían cuando ven a un hombre como Whitehead hablar de política o de moral. Creen que ignorar a fondo la lógica, la ciencia y la filosofía es un buen antecedente para constituir estadistas y sociólogos. Igualmente, Gustavo Bueno parece considerar un mérito ignorar a fondo tanto la poesía como la poética, pero no sin mostrar un sañudo resentimiento contra esos hombres admirados y conocidos, los poetas, y se convence de que él es Poincaré, cuando en realidad ni él ni su escuela han aportado un solo descubrimiento científico, ni una invención. ¿Cuántas patentes tiene el Filomat?, podríamos preguntar al estilo de esa frase apócrifa de Stalin, que tanto veneraba a Gustavo Bueno como al propio Stalin. Decía, yo a Stalin lo venero. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Y solo han generado miles de páginas de lo que no es sino literatura, a veces deslumbrante, a veces divertida, de manera voluntaria o no, y muchas veces mala. Y tampoco pasaba solo y meditabundo Bueno por la calle, sino rodeado por un cortejo más vocinglero y gárrulo que el que seguía a Verlaine, y que, lejos de haber desaparecido entre nubes de ajenjo y tuberculosis, hoy día ocupa cátedras y repite sus palabras con menos citas, con menos lecturas, pero con más convicción, la del credo quia absurdum. En un artículo llamado El Dios de los Poetas, un término barroniano, a pesar de que Varrón no aparece por ninguna parte en el artículo, y tampoco San Agustín, que es quien nos transmite esta clasificación de Varrón. Jesús G. Maestro suelta esta cantidad de porradas. Uso vocablos celestinescos. Para Platón, retórica, poética y literatura son relativamente lo mismo. Un discurso, un conjunto de palabras, solo sensible pero no inteligible. Se trata de algo que suena bien pero que no dice nada. Platón, como Aristóteles, como Spinoza, tan hispanista y escribe Spinoza en lugar de Spinoza. Y como muchos otros filósofos racionalistas no pueden comprender ni aceptar acríticamente el sentido de versos como estos, en los que Juan Ramón Jiménez, en su modernista balada de la mañana, modernista si es neopopularista,
en su modernista balada de la Mañana de la Cruz, habla de un Dios azul. Dios está azul. La flauta y el tambor anuncian ya la cruz de primavera. Y dice Jesús G. Maestro: ningún filósofo antiguo ni escolástico, ningún pensador racionalista del siglo XVII, ningún científico positivista decimonónico y acaso ningún lector anterior al simbolismo podría comprender fácilmente que Dios sea susceptible de recibir en su substancia un atributo o accidente azul, porque si algo así tuviera la más pequeña posibilidad de llevarse a cabo, la más limitada potencia de actualizarse, Dios no sería Dios. Platón, Aristóteles, Plotino, Descartes, Spinoza, Hume, etc., jamás habrían comprendido semejante sinestesia, la llama sinestesia, y aún menos verbalizada en la forma tan española que ontológicamente implica el verbo estar, identificando en una causa primera y esencial nada menos que un estado existencial y además cromático, dado en la inconmensurable inmutabilidad de una divinidad teológica. Pero el Dios de los poetas no es el Dios de los teólogos, el cual es además en buena medida el Dios de los filósofos. Dicho con más precisión, pero todo esto lo dice sin citar a Varrón. ¡Qué desastre y qué demostración de absoluta, profundísima, de altísima ignorancia, en el sentido de que podía tener también el adjetivo alto en latín de profundo y que usa Fray Luis de León! ¡Qué altísima ignorancia! Dicho con más precisión y atendiendo a la genealogía de la literatura que se expone en este libro. Bueno, porque esto al final lo convierte en libro, son fragmentos, enseña pierna para que le compren sus mamotretos. El Dios de la literatura sofisticada o reconstructivista, el de la poesía modernista juanramoniana, por ejemplo, no es el Dios de la literatura primitiva o dogmática, el Yahvé del Antiguo Testamento, ni el Dios de la literatura crítica o indicativa, desde ese Dios inoperante e inhabilitado tan propio de la novela y el teatro cervantinos, hasta ese trono vacío de toda divinidad, tan patente en tragedias contemporáneas y ateístas como Anatandán Godot. Ahora bien, a la literatura sofisticada o reconstructivista solo se llega genealógicamente cuando la metafísica, con todos sus dioses e imperativos teológicos, se ha desvanecido por completo, porque se ha convertido en un juego, en una retórica, en una poética o en un cromatismo de emociones y sensaciones verbalmente muy apetecibles. Solo así, esto de muy apetecibles recuerda a eso de esas historias de dinosaurios mutantes que tanto nos gustan, que decía Juan Manuel de Prada, no Juan Ramón Jiménez, sino Juan Manuel de Prada. Solo así Dios puede estar azul. Esto es genial porque está dando lecciones de teología sin haberse leído La ciudad de Dios, porque si se hubiera leído La ciudad de Dios de San Agustín no estaría diciendo todas estas porradas porque conocería a Varrón. En suma, ¿qué sacamos de todo esto? Que Virgilio nunca debió escribir en las Geórgicas el verso Liber et alma queres vuestros immunere tellus, porque no contaba con los permisos de don Gustavo Bueno ni de sus voceros. Todavía puede presentarse la Fundación Gustavo Bueno en las Geórgicas con unas fotocopias del maestro y de maestro y ordenar su derribo, o mejor, trituración, con esa trituradora de la que tanto presume y que es intriturable. ¿Cómo se va a triturar la trituradora? Hombre, ¿qué tontería es esa? ¿Triturar la trituradora? Hombre, no. Al igual que todos sus argumentos son ciertos, porque siempre insertan pequeñas definiciones en las definiciones, haciendo que la refutación nunca los alcance, como Aquiles a la tortuga, y por lo tanto se halla en sus manos, y solo en sus manos, la verdad absoluta. Pero esta idiocia hispánica no es nueva, y quiero contribuir a desvelar un poco su genealogía, que pasa, como muchas de las reflexiones del fanático de Gustavo Bueno al que han dado una cátedra de teoría literaria, que es como poner a Herodes al frente de una guardería, por nuestro pobre y asendereado Don Quijote, una y mil veces apaleado por yangüeses, cofrades y cervantistas. De Shakespeare decía el Dr. Johnson que, aunque le debían todo, algo también les debía él a ellos.
sus lectores y admiradores ingleses, que miraban para otro lado cuando mostraba defectos que no tolerarían en ningún otro autor. Lo mismo podemos decir de Cervantes. Le debemos todo, pero algo debe él también a sus lectores y admiradores ingleses. Si fuera por los españoles, por supuesto, haría mucho que todos sus libros serían pasto de ratas y polillas. Con Cervantes parece cumplirse, más que con otro autor, con ningún otro autor, lo que dice Sábato en Uno y el Universo. La gloria se equivoca casi siempre, y rara vez se adquiere por motivos que podrían justificarla. En estos hombres, por ejemplo, la fama es merecida, pero sus causas son equivocadas. Excelentes personas se hacen la ilusión de tener un buen gusto literario porque leen a Proust, a Shakespeare, a Cervantes, pero a menudo sucede que lo que gustan de ellos no es otra cosa que sus defectos. Y esto lo demuestra el hecho de que en los manuales de retórica, bellas letras o literatura en España, y también en las naciones hispanohablantes, se hayan tomado tantas veces en serio pasajes cervantinos que no eran sino satíricos. No ya es que convirtieran el defecto, creyeran que el defecto era virtud, sino que algo que no es objetable, porque podemos decir que no es un defecto lo que consideran virtud en Cervantes. No, es que lo que Cervantes dijo en tono satírico, ellos se lo tomaban como un modelo para imitar en serio, mientras que muchos lectores hispanos solo eran capaces de reconocer como innegablemente cómicos los momentos en los que a Don Quijote lo apalean. Don Gregorio Mayans y Siscar muestra muy buenas intenciones cuando cumple con el encargo de John Carteret, segundo conde de Granville y séptimo señor de Sark. Sin él, desde luego, no se le hubiera ocurrido a Mayans y Siscar escribir sobre Cervantes. Lo demuestra en esta carta prefacio, en esta carta proemio. Un tan insigne escritor como Miguel de Cervantes Saavedra, que supo honrar la memoria de tantos españoles y hacer inmortales en la de los hombres a los que nunca vivieron, no tenía hasta hoy escrita en su lengua vida propia. Deseoso, la abreviatura es UE, pero entiendo que es vuestra excelencia, habla Mayans y Siscar al barón Carteret, que luego, en fin, fue bastante más que barón, Lord Carteret, pero luego fue más. Deseoso vuestra excelencia de que la hubiese, una biografía de Cervantes, me mandó recoger las noticias pertenecientes a los hechos y escritos de tan gran varón. He procurado poner la diligencia a que me obligó tan honroso precepto, y he hallado que la materia que ofrecen las acciones de Cervantes es tan poca, y la de sus escritos tan dilatada, que ha sido menester valerme de las hojas destos para encubrir de alguna manera, con tan rico y vistoso ropaje, la pobreza y desnudez de aquella persona dignísima de mejor siglo. Porque aunque dicen que la edad en que vivió era de oro, yo sé que para él y algunos otros beneméritos fue de hierro. Los envidiosos de su ingenio y elocuencia le murmuraron y satirizaron. Los hombres de escuela, incapaces de igualarle en la invención y arte, le desdeñaron como escritor no científico. Muchos señores, que si hoy se nombran es por él, desperdiciaron su poder y autoridad en aduladores y bufones sin querer favorecer al mayor ingenio de su tiempo. Los escritores de aquella edad, habiendo sido tantos, o no hablaron de él, o le alabaron tan fríamente que su silencio y sus mismas alabanzas son indicios ciertos de su mucha envidia o de su poco conocimiento. Vuestra excelencia le tiene tan justo de sus obras que ha manifestado ser el más liberal mantenedor y propagador de su memoria, y es por quien Cervantes y su ingenioso hidalgo logran hoy el mayor aprecio y estimación. Salga pues nuevamente a la luz del mundo el gran Don Quijote de la Mancha, si hasta hoy caballero desgraciadamente aventurero, en adelante, por vuestra excelencia, felizmente venturoso. ¡Viva la memoria del incomparable escritor Miguel de Cervantes Saavedra!
y reciba vuestra excelencia estos apuntamientos como cierta y perpetua señal de la gustosa y pronta obediencia que profeso a vuestra excelencia. Y cuando yo en ellos no haya conseguido el acierto que merecen los preceptos de vuestra excelencia, que no vivo tan satisfecho de mí ni soy tan ambicioso que presuma y espere tanto, a lo menos quedaré contento con la gloria de mi obsequio. Pero el pobre don Gregorio, que rezuma erudición y datos, da en su obra uno de los mayores ejemplos de idiocia, al punto de que si su humorismo fuera querido y no involuntario como lo es, nos hallaríamos ante un precedente de Jardiel Poncela. Y desde luego demuestra no haber entendido una sola palabra del Quijote. Merece la pena leer íntegramente sus objeciones a esta obra. Ya anuncio que no lo voy a hacer, pensaba hacerlo, pero son demasiado extensas. Voy a empezar a hacerlo para poner el gusto en la boca del lector. Con la confianza, pues, que me da el ser yo uno de sus más apasionados, me atreveré a decir que, en algunos casos, excedió los límites de la verosimilitud y tal vez tocó en los de una manifiesta falsedad. O sea, alguna vez tocó en... Porque en la célebre pendencia que tuvo con el vizcaíno don Sancho de Azpeitia, en su posición de que don Quijote le arremetió con determinación de quitarle la vida, es inverosímil que el vizcaíno, que tendría ocupada la mano siniestra con las riendas de su mula, no solo tuviese tiempo para sacar la espada con la derecha, sino también para tomar una almohada del coche que le sirvió de escudo, pues los que iban en el coche naturalmente estarían sentados sobre ella, y cuando así no fuese, siempre tiene su dificultad que pudiese el vizcaíno tomarla tan aprisa, dando lugar a todo esto la furia de un loco. Aquí Mayans prefigura a los críticos que se preguntan qué estaba comiendo Celestina antes de tal o cual escena, o cómo fue la infancia de un señor que pasa por la calle en un cuento de Maupassant, si fue dura, si fue difícil, cuando la respuesta es tan sencilla como que lo que no sale en la obra no existe. Es como la parte no diseñada del escenario de un videojuego. Mayans imagina el interior de un coche que Cervantes no nos muestra y del que solo vemos salir una almohada, y da por seguro que no habría una almohada suelta, sino que habría un culo sobre todas ellas y cada una de ellas, sobre todas y cada una de ellas, y sigue diciendo. También me parece inverosímil que Camila, que en la novela del curioso impertinente se finge que hablaba a solas y consigo mismo. Bueno, hay alguna errata. Por cierto, en este texto digital de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que es la que estoy siguiendo, hay una errata tan grosera como confundir 1492 con 1592. Esto, bueno, hablase tanto y de manera que Anselmo, que estaba escondido, pudiese oír un tan largo soliloquio. Pues si los cómicos de mayor arte introdujeron en sus comedias algunos soliloquios, fue para que los mirones se instruyesen en los ocultos pensamientos de las personas de la fábula, pero no para que las personas introducidas escuchasen tan prolijas arengas. El razonamiento que hizo Sancho Panza a su amo Don Quijote, referido en el capítulo 8 del segundo tomo, ciertamente excede la capacidad de un hombre tan sencillo como Panza. No haré cargo a Cervantes de la poca verosimilitud con que escribió lo que se sigue. Este Ginés de Pasamonte, a quien Don Quijote llamaba Ginesillo de Parapilla, fue el que hurtó a Sancho Panza el rucio, que por no haberse puesto por no haberse puesto el cómo ni el cuándo en la primera parte por culpa de los impresores, ha dado en qué entender a muchos que atribuían a poca memoria del autor la falta de la imprenta. Pero en resolución, Ginés le hurtó estando sobre él durmiendo Sancho Panza, usando de la traza y modo que usó Brunelo, cuando estando Sacripante sobre Albraca, le sacó el caballo de entre las piernas, y después le cobró Sancho, como se ha contado. Hasta aquí Cervantes y dice Mayans y Siscar: digo que no haré cargo a Cervantes de que esta invención tiene más de posible que de verosímil, porque se ve que Cervantes tiró en esto a reprender a los autores que suelen disculpar sus errores en los descuidos de los impresores, sin advertir que los de estos solo suelen reducirse a trocar letras o palabras y omitir tal vez algunas cláusulas.
Y en lo que toca a la salida del modo y tiempo en que Ginesillo de Pasamonte hurtó el rucio, parece, si no conozco mal el genio de Cervantes, que su fin solo fue reírse de la invención del modo de hurtar el caballo de Sacripante. El que Mayans crea que tiene un genio fino y penetrante y un perfecto conocimiento de los más profundos recovecos de la mente de Cervantes por intuir lo que es más que obvio, demuestra precisamente lo poco que entiende a Cervantes. Sigue. Pero no sé yo cómo poder disculpar la ficción de que en un lugar de Aragón de más de 1000 vecinos durase 8 o 10 días la publicidad de tener un gobernador de burlas. Si esto es verosímil, los aragoneses lo digan. Lo que yo sé es que no habiendo en Aragón caverna alguna que tenga de largo media legua, es contra toda verdad haber fingido que Sancho Panza anduvo por ella todo ese trecho hasta parar en un lugar donde Don Quijote, desde arriba, oyó sus lamentos. Bueno, pues que lo digan los aragoneses, que vayan a Madrid a manifestarse en la Plaza de España indignados por los escasos conocimientos sobre espeleología aragonesa que demuestra Cervantes. Sigue Mayans. Tampoco sé cómo poder disculpar el que habiendo dicho Cervantes que la fama había guardado en las memorias de la Mancha que Don Quijote la tercera vez que salió de su casa fue a Zaragoza, donde se halló en unas famosas justas que en aquella ciudad hicieron, y allí le pasaron cosas dignas de su valor de su valor y buen entendimiento, después Cervantes en su continuación dice que Don Quijote no pondría los pies en Zaragoza por sacar mentiroso al historiador moderno, siendo así que en hacerle ir a las justas de Zaragoza hubiera seguido a la fama. Menos disculpa, sigue Mayans, menos disculpa tiene haber llamado Cervantes Juana Gutiérrez a la mujer de Sancho Panza o Juana Panza, que es lo mismo porque se usa en La Mancha tomar las mujeres el apellido de sus maridos y reprender al continuador aragonés porque, no sin alguna razón, la llamó Mari Gutiérrez. Y llamarla después el mismo Cervantes en todo su segundo tomo Teresa Panza. Aunque yo creo que esto picó en historia verdadera. Es decir, que a Mayans y Siscar le parece más probable que la mujer de Sancho Panza se llamase María Juana que Juana Teresa. Porque si dice que el continuador aragonés lo hizo no sin alguna razón, o se llamaba de las dos maneras, o así se llamaba el personaje real que Cervantes intentaba ocultar, con lo cual, bueno, en fin, no hay razón para decir que el continuador aragonés lo hace no sin alguna razón, pero decir que tiene menos disculpa el que lo haya hecho Cervantes. Sigue Mayans. En una cosa debe ser tratado Cervantes con algún rigor, y es en los anacronismos o retrocedimientos de tiempo, porque habiéndolos reprehendido tan justamente en sus contemporáneos cómicos, también en él deben ser censurados. Señalaré algunos de estos defectos. Pero para que se entienda mejor lo que voy a decir, es menester suponer que ha sido costumbre de muchos que han publicado libros de caballerías querer autorizarlos diciendo que se habían hallado en alguna parte escritos con letras muy antiguas, difíciles de leer. Así, García Ordóñez de Montalvo, regidor de Medina del Campo, después de haber dicho que había corregido los 3 libros de Amadís, que por falta de los malos escritores o componedores se leían muy corruptos y viciosos, inmediatamente añadió que publicaba aquellos libros, y esto es cita de García Ordóñez de Montalvo, trasladando y emendando el libro 4 con las sergas de Esplandián su hijo, que hasta aquí no es en memoria de ninguno ser visto, que por gran dicha apareció en una tumba de piedra que debajo de la tierra, en una ermita cerca de Constantinopla, fue hallado y traído por un húngaro mercader a estas partes de España en la letra y pergamino tan antiguo que con mucho trabajo se pudo leer por aquellos que la lengua sabían. Imitando en esto, dice Mayans, imitando en esto Cervantes a García Ordóñez de Montalvo, dijo:
que la buena suerte le deparó un antiguo médico que tenía en su poder una caja de plomo que, según él dijo, se había hallado en los cimientos derribados de una antigua ermita que se renovaba, en la cual caja se habían hallado unos pergaminos escritos con letras góticas, pero en versos castellanos, que contenían muchas de sus hazañas, esto es, de Don Quijote, y daban noticia de la hermosura de Dulcinea del Toboso, de la figura de Rocinante, de la fidelidad de Sancho Panza y de la sepultura del mesmo Don Quijote, con diferentes epitafios y elogios de su vida y costumbres. Escribía esto Cervantes en el año 1604, dice Mayans, y lo imprimió en el siguiente. Dejo al arbitrio del juicioso lector determinar la edad en que, según las referidas circunstancias, se finge que vivió Don Quijote de la Mancha. Referir un antiguo médico el hallazgo de los pergaminos donde estaban los epitafios de Don Quijote, haberse hallado en los cimientos derribados de una antigua ermita y estar escritos en letras góticas, cuyo uso se prohibió en España en tiempo del rey don Alonso el VI, todas son circunstancias que arguyen el pasaje de algunos siglos. De toda la erudición que exhibe Mayans y Siscar, la cita que hace de las cosas de España de Jiménez de Rada, que cita como Rodericus Toletanus, libro 6, capítulo 30, y creo que el manuscrito que él vio es el que está en la Universidad de Valencia. Bueno, pues de esta cita, Mayans saca que Cervantes dice que la historia de Don Quijote está escrita antes de 1086, a pesar de que está escrita en castellano. Y en aquel tiempo se escribía en latín o en árabe, pero no tenemos nada en castellano. Tenemos algún documento con latín hispanizado, vulgar, pero que haya versos castellanos en 1086 ya debería hacerle desconfiar un poco, pero es que, al igual que malinterpreta a Cervantes, tampoco entiende al arzobispo don Rodrigo, que habla de la prohibición de la letra gótica toledana, es decir, lo que en tiempo de Cervantes se llamaba letra toledana y ahora mozárabe. Cervantes habla de letra gótica, es decir, de fractura, que era habitual en los libros del siglo XVI. Pero al margen de esto, Mayans y Siscar está tan lejos de entender el funcionamiento del Quijote como Gustavo Bueno o Jesús G. Maestro de entender el chiste van dos en una moto y se cae el de en medio. Todos estos autores son impenetrables por el humor, ¿no? Son completamente impermeables. Por supuesto que Cervantes ubica su obra en su propio tiempo y juega llevando la ficción a la realidad. Por ejemplo, hace que el extraño personaje que apareció en el traslado del cuerpo de San Juan de la Cruz sea Don Quijote, y que la carta del emperador de la China, que se paseó por Madrid, fuera destinada a él. Lo que sigue en el texto de Mayans es una interminable sucesión de páginas basadas en una mala interpretación de Jiménez de Rada, basada en una mala interpretación de Cervantes, que pensaba leer completa esta sucesión de porradas, pero de la que voy a hacerme gracia, invitando al lector a que la lea por sí mismo y conozca los confines de la vergüenza ajena ante el humor involuntario, porque Mayans y Siscar reseña minuciosamente, cual detective de Agatha Christie, a todos los sospechosos reunidos ante la chimenea, todos y cada uno de los indicios de que la acción quijotesca transcurre después de 1086. Concluye diciendo: pero, ¿qué me detengo yo en amontonar anacronismos, cuando toda la historia de Don Quijote está llena de ellos? Baste decir que Sancho Panza puso la fecha de su carta escrita a Teresa Panza, su mujer, a 20 de julio de 1614, que quizás sería el mismo día en que Cervantes la escribió. Vaya descubrimientos que hace Mayans y Siscar. Mas con todo esto, sigue diciendo, quiero disculpar cuanto pueda a Miguel de Cervantes Saavedra, diciendo que, como al principio de su historia dijo que Don Quijote no había mucho tiempo que vivía en un lugar de la Mancha, siguió después el hilo de esta primera ficción
y olvidado de ella en el fin de su historia, se propuso imitar a Garci Ordóñez de Montalvo en el lugar citado y anticipó el tiempo de Don Quijote, y así solo incurrió